Hola, les saludo con mucho gusto. Es un honor para mí poder participar en este coloquio de estudios de género como cada año. Y bueno, el día de hoy voy a presentarles esta ponencia que lleva por título Mercados Etalarios de Tepic, Nayarit, disputa y resistencia de un territorio arrebatado por el Estado. Mi nombre es Jordán Vladimir Tello Ibarra, soy profesor de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Las universidades siempre vamos a tener una responsabilidad social, pero también una responsabilidad de visibilizar todos los daños que las instituciones pueden ocasionar a los derechos de las personas y sobre todo generar trabajos de investigación que contribuyan a la memoria histórica. En este caso, el mercado Manuel Z. Larios de Tepic fue un mercado expropiado por el Estado. Le quitaron fuentes de ingreso a particulares, sobre todo a mujeres, que no solamente tenían un negocio, sino una historia de vida afianzada al comercio local en el municipio de Tepic. Este mercado fue constituido en 1991. Originalmente, los comerciantes, digamos, ambulantes, tuvieron el destino de comprar un local en el Manuel Z. Larios con el fin también de erradicar este comercio informal o ambulante. Los comerciantes en aquel momento pues pidieron préstamos a Banobras para poder financiar y comprar estos locales comerciales. A pesar de ser un mercado, constitucionalmente no era responsabilidad del ayuntamiento, puesto que es una propiedad privada o era una propiedad privada. El mercado Zetalario se ubicaba en lo que corresponde a la Avenida México, esquina con Victoria y el río Mololoa, solamente a una cuadra del centro histórico de la ciudad de Tepic. Uno de los propietarios de este mercado señaló a través de una reunión en el Instituto Municipal de Planeación el 2 de febrero del 2022 que efectivamente la historia de adquisición había sido a partir de mucho esfuerzo y sacrificio. Él dijo que se lo habían comprado a Banpeco y otros al SAT y al mismo ayuntamiento eh, con la finalidad justamente de salir de estas dinámicas de empleo informal y poder establecerse en una zona segura y más apta pues para el comercio. Sin embargo, el diseño a desnivel y también la contaminación del río Mololoa pues ocasionaban que esta zona del mercado Zetalario no fuera atractiva para el comercio y poco a poco se fue quedando en abandono hasta dejar solo los comercios de Avenida México y Victoria en ese espacio de L, eh, pues comercios activos y lo demás quedó casi en abandono. Sin embargo, aunque estas personas eran dueñas de estas propiedades, el 22 de diciembre del 2021, el entonces presidente de la República anunció a través de medios de comunicación que se iba a construir la ciudad de las artes indígenas. La sorpresa fue que esta ciudad fue contemplada para construirse en lo que estaba contemplado el mercado Zetalario. Evidentemente, todos los comerciantes en ese momento comenzaron pues con una tensión y una incertidumbre, puesto que era propiedad privada que ya estaba señalada como un proyecto de construcción de obra federal. Eh, la periodista Karina Cancino hizo una evaluación y seguimiento sobre el caso y detectó que existió digamos, pues un bombardeo mediático para desacreditar la zona y como suele ocurrir, el Estado culpa a la ciudadanía sobre los descuidos espaciales para después expropiarlos y pues hacer uso de esos terrenos. Evidentemente, el mercado cetalarios, al ser propiedad privada, pues requería mantenimiento, el cual no estaba constante. Sin embargo, no era responsabilidad de los locatarios y dueños del mercado atender problemas de seguridad pública como drogadicción, prostitución, consumo de sustancias psicoactivas.
Es decir, los temas de política pública y responsabilidad del Estado se los achacaron a los dueños de este predio y por lo tanto esa fue la justificación para expropiarles y prácticamente arrebatarles esta propiedad que legalmente les pertenecía. La Dirección General de Seguridad Pública detectó más de 146 conductas tipificadas como delitos, pero además hubo toda una campaña de desprestigio en el cual culpaban a los dueños de este predio de generar problemas como personas en situación de calle, prostitución, adicciones, cuando estos son en realidad problemas públicos, problemas que les corresponde al Estado atender. El tema fue que a partir de enero del 2022 comenzó la solicitud de expropiación del ayuntamiento, pero hubo irregularidades en este proceso de solicitud, hubo un desistimiento de la solicitud, se reforma la ley de expropiación del estado de Nayarit en marzo, después el ayuntamiento hace una segunda solicitud de expropiación, se declara la utilidad pública el 21 de julio y el 22 de julio hay un decreto de expropiación. En esta línea de temporalidad estamos viendo cómo se alinea el poder público, tanto municipio como estado y federación, para, en primer lugar, modificar la ley de expropiación para acomodarla a los intereses del Estado para poder hacer una solicitud de expropiación, declarar utilidad pública y proceder al decreto de expropiación. Eh, en este momento, 34 propietarios que estaban en activo solicitan al gobernador y a la presidenta municipal, Geraldine Ponce y Miguel Ángel Navarro, una audiencia para poder establecer canales de comunicación y sobre todo velar por los intereses sobre su propiedad. Sin embargo, tardó mucho tiempo para que estas audiencias fueran efectivas. Incluso tuvo que haber manifestaciones públicas en ruedas de prensa y cuando también vino el presidente López Obrador. Con mucho esfuerzo, los locatarios lograron hacer una movilización y pedir el apoyo de la sociedad y mediático para evitar la expropiación. No querían solamente proteger sus metros cuadrados, querían proteger su historia de vida asociada al comercio local. Y ellos lo decían, nuestro patrimonio es el sustento de nuestras familias. Se acudió también ante las comisiones respectivas del Congreso local para exigir el respeto a su fuente de ingreso y a la propiedad privada. Se tuvo audiencia con diputados locales, se confrontó al gobernador durante ruedas de prensa y finalmente en una audiencia el 24 de mayo de 2022, tanto el gobernador como la presidenta municipal celebraron la suspensión del proceso de expropiación y hacer un replanteamiento del proyecto federal para incluir a los comerciantes respetando sus derechos. Así lo declaró el gobernador en sus páginas oficiales el 24 de mayo del 2022. López Obrador en su visita el 24 de julio también declaró a los comerciantes, pónganse de acuerdo, si ustedes no quieren, no se hace el proyecto. Sin embargo, las amenazas continuaron, las provocaciones, las visitas de policías municipales y el 28 de julio se convoca una rueda de prensa para exigir al gobernador que por favor no arruinaran sus vidas, que era falso que los propietarios ya habían negociado para buscar una indemnización y una reubicación. La mayoría de los comerciantes siguieron en pie de lucha, costeando los costos legales, incluso todo el bombardeo mediático que los desacreditaba. Sin embargo, en menos de una semana se decreta la expropiación el 22 de julio. El 27 de julio, todo el sistema operativo de fiscales y policías desalojan a los comerciantes, les quitan sus licencias de funcionamiento y el 30 de julio, en la madrugada, demuelen el mercado Cetalarios en la oscuridad y con un despliegue de policías municipales y estatales. A pesar de que se luchó por mucho tiempo para no la expropiación, se demolió, a muchos no se les pagó la indemnización y hasta la fecha siguen exigiendo un pago justo, no del valor catastral, sino el valor comercial como lo establece las leyes mexicanas.
Y bueno, por último, aquí describo algunas de las acciones, los motivos y las fechas de la lucha que van desde colocar mensajes, manifestarse en el Congreso del Estado, buscar reuniones con las presidentas del Consejo Estatal de Morena, con el INPLAN, SEDATU, hacer publicaciones de carta abierta, buscar el apoyo y el respaldo de organizaciones académicas, se reunieron con regidoras, con el gobernador del estado, se manifestaron ante el presidente de la República, se convocó a rueda de prensa y finalmente con los juicios de amparo que muchos fueron desechados, hubo injerencia del poder público. Bueno, dejo hasta aquí la participación solamente para reflexionar que los académicos tenemos una responsabilidad de velar por también por los derechos humanos de las personas, tanto hombres como mujeres. Si no somos capaces de incidir, al menos que nuestra voz quede en la memoria histórica por la defensa de los derechos humanos. Bueno, esa es mi participación y espero eh, poder compartir y reflexionar más temas alrededor del género y por supuesto de los derechos de las personas que son los que nos corresponde como académicos. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto de saludarlos. Estamos en el 14 coloquio de género y estudios culturales. Hoy es 2 de octubre de 2025 y un saludo especialmente a la doctora Mariana Betsabe Pelayo, quien es la coordinadora de esta mesa, Cuerpos, Territorios y Resistencias Comunitarias. Me dará mucho gusto presentarles a ustedes el avance de un estudio que tengo aquí y que se llamará Cuidar la vida y reconfigurar el poder, saber situados y resistencias decoloniales en círculos de mujeres en México. Bien, espero que se esté viendo. Ok. Mi nombre es Tatiana Toledo Ortega, soy maestra en estudios de género, soy doctorante en ciencias sociales y estoy en la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuando pensamos en género y poder, sabemos ya el hecho de que el ser humano-mujer ha enfrentado una serie de desventajas basadas en la subordinación que ponderó al género masculino y que construyó la dicotomía entre lo público y lo privado, limitando el acceso de las mujeres al espacio del poder. Esta subordinación de género se combina también con otras exclusiones como la raza, el género, y crea esta estructura compleja de opresión. Entonces, esta estructura mantiene a muchas mujeres lejos, no solo de la toma de decisiones de los espacios de poder, sino también del reconocimiento de sus saberes, del acceso al prestigio, bueno, de una vida libre de violencia y en general de los sentimientos de dignidad, porque el poder define la vida. El poder institucional, pues no solamente regula lo social, sino también lo ontológico. Entonces define qué cuerpos valen, qué edad es la correcta, qué conocimientos son los que importan, qué territorios se explotan, qué territorios se protegen. Y estas formas de poder han excluido lo femenino de la esfera de las decisiones, de la validez y de la pertinencia. Y entonces, por ello decimos que se encuentra lejos del poder. La legitimidad del saber se ha dado dentro de estas dicotomías y hay una cuestión que valida o que vuelve a validar las razones sobre las cuales sentamos nuestra existencia y es la garantía de que los conocimientos científicos avalan estas decisiones y estos conocimientos están basados en el método, en las reglas y en la validez que se produce en las instituciones y no en los saberes populares o cotidianos. La ciencia moderna, desde una perspectiva androcéntrica, entonces, invisibiliza saberes comunitarios, espirituales, territoriales y femeninos, de los que a veces o muchas veces se ha servido para hacer sus investigaciones y después
los valida desde la academia. Bien, estos saberes no legítimos muchas veces son los saberes que cuidan la vida, los saberes de los pueblos originarios, los saberes de las abuelas, de las mujeres, que están relacionadas con no solo el cuidado de la vida humana, sino también el cuidado ambiental, puesto que se trata de la manera en la que producimos nuestros alimentos, de la manera en la que cuidamos nuestra salud. Pero estos saberes están considerados no técnicos, tradicionales, informales, y de alguna forma estos saberes que nacen del conocimiento popular, empírico, del cuidado directo, están basados en una interconexión del saber con la vida, de lo que tenemos para abrevar de ello. Bien, entonces estos falta de reconocimiento de los saberes ha creado un refugio en lo privado de estas tecnologías. Algunas comunidades las han mantenido vivas a través de sus rituales, de medicina tradicional, de espiritualidad, de tecnologías del cuidado. Sin embargo, las voy a hablar ahora de un grupo que es las mujeres urbanas, mestizas y otras de las intersecciones que podrían ser racializadas, pobres, no cuentan con un marco espiritual o colectivo propio donde abordar los conflictos del ser mujer o las cuestiones acerca del autocuidado, pensando en que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y que este cuerpo se habita en un espacio-tiempo, el cuerpo de las mujeres en la actualidad y desde que inició la modernidad, pues se ha encontrado atravesado por estas cuestiones del poder. Entonces, una de las respuestas la dio el movimiento feminista en los años 60 y 70, que propuso a los círculos de mujeres como una herramienta para empoderamiento y para la resistencia en contra de la opresión. Entonces, este vacío en las mujeres de México comenzó a llenarse en los años 90 con la creación de estos círculos de mujeres, que fueron espacios para resignificar este cuerpo, la emocionalidad y para pensar aspectos vinculados al territorio, a cómo se habitaba, a cómo se habitaba la realidad y vistos desde, a veces, desde una espiritualidad en clave feminista, porque es de ahí de donde viene la propuesta. Los círculos de mujeres en México funcionaron o han funcionado como espacios alternativos de encuentro, de reflexión y de cuidado colectivo. Estas prácticas muchas veces se toman como informales, también son espontáneas y se relacionan con el despertar de una espiritualidad femenina o con la búsqueda de bienestar. No siempre con la espiritualidad, no siempre directamente con la espiritualidad. Y bueno, ¿qué es un círculo de mujeres? Un círculo de mujeres es un espacio íntimo porque se tratan cuestiones de la vida privada, es colectivo porque está integrado por varias mujeres y es ritualizado porque sigue una serie de pasos de distintas naturalezas, ahora lo vamos a hablar, donde las mujeres se reúnen para compartir experiencias sobre el ser mujer, a sanar heridas, a reflexionar sobre su feminidad, fortalecer lazos con otras mujeres y con la naturaleza. En estos espacios se reconstruyen saberes, es decir, se abreva de la medicina tradicional, de los saberes de las parteras, de las curanderas, de las abuelas, se vuelve a la mirada a dar reconocimiento a aquellos saberes y aquellas tecnologías que han sido desacreditadas o que han sido enviadas al mundo de lo no racional, ¿verdad? ¿Cuáles son estos saberes? Son los saberes que se ha traído de mujer en mujer, que la tatarabuela le pasó a la bisabuela, la abuela, la mamá, la hija, y que son las tecnologías y los métodos por los cuales se siguen sanando, se siguen
relacionando, se siguen reponiendo, se siguen alimentando. Estos espacios comparten, transaccionan las mujeres esos saberes y eso hace que el compartir estos saberes, el compartir las heridas, el buscar métodos de sanación, que se creen vínculos bastante fuertes entre pares y que esos vínculos crean redes de apoyo. Hay una autora, Bella Hooks, que advierte que en estas prácticas de los círculos a veces hay una solidaridad que no toma en cuenta las diferencias de poder ni las jerarquías internas y vuelve a llamar la atención acerca de estas intersecciones. Bien, y en su libro All About Love, Hooks plantea que el amor y la compasión para el cuidado son prácticas políticas y que son formas de resistir la opresión. Hay otra autora, Cara Page, que es tiene una publicación del 2019 en el contexto del COVID que habla de la justicia de sanación y que dice que se llama a los conocimientos que son los que se conservaron de las madres, de las abuelas y que son los que nos tienen vivas ahora. Es decir, si nuestra abuela sobrevivió y hizo sobrevivir a nuestra madre, bien, pues hay un conocimiento, hay un saber que se ha probado que funciona. En México, yo he tomado los marcos, perdón, de Gisela Valdés y de Marta Ramírez, que trabajan asuntos sobre los espacios de sanación colectiva, las espirituales emergentes, como los círculos de mujeres. Y entonces ellas trabajan una diversidad de casos en Guadalajara, y nos presentan una serie de autores que también han tratado estos temas. No quisiera excederme en el tiempo y entonces solamente les quiero compartir que Ramírez clasifica estos círculos en círculos de raíz neotradicional, círculos New Age, círculos feministas, mientras que Valdés presenta estudios de caso directos sobre, por ejemplo, la danza de la luna, que se trata de un círculo de raíz neotradicional, ya que es una danza fincada en la mexicanidad, es una danza ritual, es la Escuela del Amor Femenino, las Carpas Rojas y Lunares, que está basado en el pensamiento New Age, y los círculos feministas, que aquí los llamé círculos espontáneos, porque tienen diversos motivos, algunos son de poesía, otros son terapéuticos de palabra, les llaman círculos de palabra, y entonces en estas maneras de agremiarse se crean saberes situados. Estas mujeres, dice Valdés, están construyendo una cultura que está centrada en lo femenino y la vida, y los círculos de mujeres manifiestan una espiritual holística donde las mujeres ritualizan los encuentros para sanarse a sí mismas en colectivo. Estos saberes situados sobre lo que es ser mujer, para mí, yo veo que permiten un espacio donde externar las violencias vividas y también las formas de cuidado colectivo, y eso permite resistir a la opresión estructural y reafirmar el cuidado como de la vida como el centro de la política feminista o como el centro del poder de las mujeres, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que participan en estos círculos que, aunque son de una inspiración feminista, no se consideran feministas. El caso de muchas danzantes de la luna, ellas solo se sienten danzantes de la mexicanidad que están trabajando la temática de su feminidad y no lo toman como una práctica política feminista abierta. Bien, estos saberes situados reivindican la agencia femenina y me recuerda la teoría del conocimiento situado de Donna Haraway, que sostiene que todo conocimiento está condicionado por el contexto social, cultural, histórico, y entonces saber que nunca es neutro ahora está siendo tomado por los círculos de mujeres que toman a su cuerpo como el primer territorio y que lo convierten en un espacio de diálogo y de construcción colectiva de conocimiento.
Y estos círculos pues han permitido reafirmar la agencia de las mujeres en el cuidado de la vida desde el ámbito de lo privado, reconociendo que ese ámbito de lo privado no es tan privado, que es el que construye lo público y lo han visto de manera colectiva. Entonces hay una cuestión de transitar del cuidado privado hacia el espacio público y hacia el espacio político. Estos saberes situados que se construyen desafían las lógicas patriarcales y me parece que generan alternativas al modelo hegemónico. Entonces, ya solamente quisiera contestar estas preguntas, cómo las limitaciones estructurales basadas en el género, la clase o la raza afectan la participación de las mujeres en espacios de poder y decisión y de qué manera los círculos de mujeres en México ofrecen una respuesta a estas restricciones. De alguna manera ya asomé toda la argumentación para dar la respuesta que conviene. Y bien, pues cito a Bell Hooks, el amor como una fuerza política y transformativa. Plantea que el amor, la compasión y el cuidado son prácticas políticas, son medios para resistir la opresión, sanar y construir comunidades más justas. Y si esta idea se vincula a la temática de los círculos de mujeres, estamos empezando a hacer un pensamiento colectivo para reconfigurar el poder desde lo íntimo y colectivo, que es lo que ha sostenido la vida humana en el planeta. Entonces, los círculos de mujeres en México es una respuesta organizada, simbólica y espiritual que propone la reflexión personal y colectiva de revalorar el cuerpo como el primer territorio, de producir saberes sobre la experiencia de ser mujer, de cuidar, de resistir y de cuestionar la lógica extractivista del poder dominante que tiene esta diada de recursos contra el territorio, aquel lugar en el que habitas, el primero el cuerpo y el segundo el lugar en el que te encuentras, en donde no hay recursos, sino parte del ambiente. Entonces, esta recuperación de la espiritualidad de las prácticas ancestrales ha sido un vehículo y se promueve una ontología, voy a decir feminista, porque está vinculada al cuerpo, a la comunidad, a la naturaleza y al cuidado. Y digo feminista, a partir de una persona que está en la academia intentando teorizar acerca de un evento que sucede en la realidad, no porque todas las mujeres que están practicando esto se reivindiquen así, insisto. Desde esta mirada, los círculos reconfiguran el poder, ya no como el poder sobre los cuerpos, el poder sobre los territorios, el poder de decidir qué es lo verdadero y lo falso, sino como el poder con la otra, el poder colectivo, el poder de relacionarnos y regenerar, y que está fundado en el cuidado de la vida, la escucha, la sanación y la acción comunitaria. Esto es lo que yo he descubierto al tratar con estas mujeres, al leer la bibliografía de Valdés y Ramírez, y es lo que quisiera compartirles hoy brevemente y en el texto que se compartirá al final del coloquio. Les agradezco muchísimo y dejaré de compartir para poder finalmente despedirme. Muchas gracias por el favor de su atención y disculpen si hablé un poco a prisa, pero quería terminar con tiempo. Que estén muy bien y hasta la vista. Buen día, mi nombre es Samantha Doreña Álvarez Jiménez y a continuación presento al doctor Fabián Alejandro Jerónimo Castillo, ambos investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la maestría en Ciencias Políticas. Vamos a presentar este trabajo de investigación que se titula ¿Por qué estas danzas las trajeron nuestros ancestros? Niñez e identidad comunitaria en Ometepec, Guerrero. Bien, eh, la intención de esta primera diapositiva es presentar
el plan o el proyecto de exposición, hay una introducción donde nosotros planteamos de manera general el problema de investigación, lo que se hizo y cómo se hizo. A continuación, como primer punto, se analiza y también en el documento extenso se encuentra explicado la relación que hay entre niñez e identidad comunitaria. A continuación, se hace en el segundo apartado un recorrido o una explicación para efectos de tiempo y de esta exposición, una descripción sobre la niñez en Metepec. Después de ello, se aborda el trabajo de intervención social que se denomina Niñas y Niños al Aire, nuestra historia, nuestra voz, y se finaliza con unas conclusiones esta exposición. Como introducción, todas las fotografías, por cierto, que ustedes van a observar, pues son tomadas en esta oportunidad que nosotros tuvimos de hacer trabajo de campo en el municipio de Metepec, Guerrero. En la introducción nosotros planteamos que el territorio, más allá de un espacio geográfico, eh, digamos, homogéneo, es un espacio geográfico también habitado. Es un espacio de interacción social entre lo visible, que son las interacciones económicas, políticas, administrativas y de otra índole, perdón, y también es la interacción social invisible a través de eh, valores, a través de acciones, a través de algunos otros elementos intangibles que asientan sobre todo la identidad en el espacio geográfico. De tal manera que habitar el territorio no es solamente vivir en él, sino también es construir a través de estos valores, estas interacciones, es construir comunidad. Todos quienes habitan en el territorio están construyendo comunidades y hay un diálogo identitario entre las comunidades. Para el caso de esta investigación, se hace énfasis en la niñez en Ometepec Guerrero. Se hizo un trabajo de campo con la modalidad de investigación-acción participativa durante los meses de julio eh, de este año en el municipio. Y al final se van a presentar algunos resultados que más adelante se van a comentar. Respecto a esta primera parte de la investigación, nosotros lo que proponemos es contemplar a la niñez o concebir a la niñez más allá de una condición etaria, es decir, de una edad. De acuerdo con el INEGI y con diferentes organismos internacionales y también nacionales, la niñez está comprendida entre los 0 y 12 años. Para efectos estadísticos, INEGI lo va a plantear entre 0 y 14 años. La niñez, más allá de esta condición etaria, es una condición, digamos, o es una característica sociológica que va a reflejar la complejidad social de tal forma que los niños y niñas van a actuar como actores sociológicos que van a estar reflejando y que van a estar al mismo tiempo introduciendo o aceptando algunos valores comunitarios y algunas cuestiones de su propio entorno. La identidad en este sentido se construye como un proceso dinámico de reflexión, de introspección, pero también de autoadscripción, siempre en el diálogo, es decir, entre unos y otros quienes habitan el propio territorio. La identidad comunitaria, en este sentido, es resultado del estar en un espacio, pero también de convivir en la diversidad mediante el diálogo, mediante ciertos valores, tradiciones y al mismo tiempo mediante una autoadscripción, tal como se ha dicho. Para el caso que nosotros estamos exponiendo en este momento, la niñez es un reflejo de esta diversidad etnocultural en el espacio geográfico. No hay en sí un espacio geográfico, se asume de manera implícita en este documento y en esta investigación que no hay un espacio geográfico único, culturalmente único. Siempre va a estar atravesado por relaciones diversas. Eh, Hay que decir antes de iniciar este segundo apartado que el municipio de Metepec es uno de los 18 municipios que conforman la Costa Chica en el estado de Guerrero. La Costa Chica está contemplada geográficamente, si nosotros observamos el mapa, del municipio de Acapulco, en Guerrero, hacia el sur, colindando hasta el estado de Oaxaca. En cuanto a la descripción social,
demográficamente la población entre 0 y 14 años ocupa el 31% de la población. Y esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 3 habitantes del municipio de Metepec está en condición de 0 a 14 años, es decir, es una niña o es un niño. La condición étnica es una parte importante también para la autoadscripción, y ustedes saben, aun cuando de manera, digamos, estadística, se establece que el hablar una lengua originaria te da la condición étnica. Nosotros estamos asumiendo que la condición étnica no es solamente una lengua originaria. Recordemos, para el caso específico de la población afro, no necesariamente esto, sino hay otros procesos que se están intercruzando y que al mismo tiempo van a dar como resultado un reconocimiento como afrodescendientes o como afromexicanos. Otro de los elementos importantes que nosotros observamos en el municipio de Metepec, en Guerrero, es que la mayor parte de la población de 0 a 14 años asiste a la escuela. Solamente hay un 3.6% de rezago escolar. En sí, si nosotros levantamos un poco más la mirada, más allá de la descripción de los números o de la demografía, nosotros encontramos que existe en Ometepec una diversidad intercultural entre la población afro, la población indígena y la población mestiza, que de manera cotidiana está coexistiendo en el espacio territorial. Para efectos de esta investigación, nosotros planteamos una investigación acción participativa a través de un taller que en un momento más se explicará y que se denomina Niñas y Niños al Aire, nuestra historia, nuestra voz. Bien, el taller Niñas y Niños al Aire, en un inicio del proceso de preparación de este taller, se configuró la participación no solamente de su servidora como facilitadora, sino también de aquellas personas expertas en el tema y de las autoridades de las cuales se les hizo conocimiento, a los cuales se les hizo conocimiento que se iba a ocupar en ese momento el espacio para un taller de identidad, un taller de niñez. Bueno, de entrada se convocó a las niñas y niños que tuvieran entre 6 y 12 años para participar en una simulación de cabina de radio, la cual tuvo una estructura. Como primer momento llegaron las niñas y los niños a los cuales se les solicitó únicamente llevar el material que se iba a utilizar, en este caso lápices, papel, pero si no lo llevaban también se les podía proporcionar esto a fin de que ellos también pudieran determinar y hacerse de sus cositas para poder, digamos, participar en el mismo. Es importante mencionar que se inició con una dinámica de integración en la cual se presentaron cada uno de los actores y además se identificaron como a ellos y a ellas les gusta que les llamen. Eso da pauta a que se sientan en un espacio de seguridad y de confianza para poder expresarse con mayor libertad. Posteriormente, de la dinámica de integración se llevó a cabo la intervención de dos locutores, una locutora y un locutor, quienes les explicaron cuál es la importancia de la radio en la comunicación social y les enseñaron a elaborar una escaleta, como lo podemos ver en la primera imagen. Posteriormente, después de la intervención de los locutores, cada niña, cada niño tuvo la libertad de poder hacer su escaleta y para poder llegar a esta escaleta se lanzaron preguntas dinamizadoras, de las cuales dos son las que se resaltan para efectos de esta investigación. La primera pregunta es, ¿cuáles son esas tradiciones que identifican en Ometepec? Y la segunda y más importante es, ¿cómo te imaginas que será Ometepec cuando seas grande? Es importante que se haga hincapié en esta última pregunta, ya que permite la visión de la niña o del niño en un futuro en el territorio que ocupa desde su percepción. Y bueno, ya en el tema de la interacción, cada uno eligió con quién participar, cada una eligió con quién participar. Cabe mencionar que en total participaron 9 niñas, niños, 3 mujeres o 3 niñas y 6 niños de entre 6 y 11 años de edad. En la participación frente, digamos, a los demás, con micrófono en mano, iban narrando de forma
como un locutor o locutora lo haría, y de forma libre, respondiendo estas preguntas, cómo percibían el entorno y cómo percibían también las problemáticas, pero también a través de estos símbolos y significados, cómo se identificaban. Eso es bien importante mencionarlo, ya que están construyendo una identidad en el territorio, una identidad comunitaria. Es también es importante hacer hincapié en que estas niñas y niños tuvieron siempre cercanía con adultos que no necesariamente tuvieron esta relación entre adultocentrismo y, digamos, personas que no tenían la capacidad de acercarse a ellos, sino al contrario, se pidió, se platicó que hubiese una sensibilidad y una validación a la expresión de las niñeces o de las infancias para que ellos pudieran de manera muy libre desenvolverse y uno pudiera escucharles con mucho respeto y también es importante que esto que pasó, que ocurrió en el momento de no establecer jerarquías, logró que a pesar de que se diferenciaban niño y adulto, no había un poder vertical influyendo en la participación durante el taller. Bien, como conclusión, es importante comenzar a esbozar que las niñeces o las niñas y los niños que participaron en el taller eh, permiten observar que no solamente son el presente expresando lo que perciben en el territorio, sino también se está proyectando como actores que permanecerán en el territorio o tal vez, digamos, puedan salir y regresar, pero tener esta incidencia en este espacio, en su comunidad y tener esta participación a modo desde su percepción específica y conscientes también de que tienen el derecho de incidir, insisto, en esta dinámica comunitaria. Otra de las cuestiones importantes fue que a partir de esta intervención o esta dinámica de niñas y niños al aire, lo comunitario desde la niñez daba digamos, veía o se transmitían los valores que había como parte fundamental de su estar en el espacio, una recuperación también de las danzas, de las tradiciones que están vigentes en el espacio geográfico y sobre todo una serie de preocupaciones. Así es, las preocupaciones que mayormente se expresaron están en torno a la convivencia cotidiana y a la influencia de los medios de comunicación digital. Textualmente cito que más de una niña y un niño comentaron que era importante visibilizar que ya no hay convivencia si no es a través de un móvil, de un dispositivo móvil y también una de las mayores preocupaciones que se vieron reflejadas después del taller fueron la violencia y la contaminación. La violencia que está permeando en el día a día y la contaminación que está afectando el territorio y comunidad. Bien, dentro de las limitaciones y potencialidades que ustedes pueden observar dentro, que ya está puesto en la diapositiva, dentro de este estudio, es que es un estudio exploratorio en la fase inicial. No obstante ello, lo que se puede encontrar también es que a partir de este tipo de intervenciones, nosotros podemos recuperar los diálogos entre las identidades en los espacios geográficos, en específico, basado en los estudios sobre niñas y niños y cómo esto se refleja en tanto actores de una problemática y digamos, una complejidad social tal como se estableció al inicio de esta investigación. Es todo en cuanto a esta presentación que nosotros tenemos y agradecemos mucho el tiempo que ustedes nos han dedicado a nosotros para escucharnos. Gracias. Gracias. Compartir. Ujú. Buenos días, mi nombre es Cristina Yolanda Escalante Garma. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy quiero compartir con ustedes la ponencia titulada Resistencias comunitarias frente al cambio climático, mujeres y agrobiodiversidad en el solar maya de Yaxuná, Yucatán, presentada en la mesa Cuerpos, Territorios y Resistencias Comunitarias. Este es un trabajo de investigación en proceso de mi tesis doctoral que realizo en coautoría con el doctor Javier Becerril García,
Muchas gracias y adelante. El cambio climático impacta de manera directa a los modos de vida de las comunidades rurales, especialmente en Yucatán. En Yaxuná, una comunidad maya, las sequías, lluvias inesperadas, plagas y pérdida de cosechas son cada vez más frecuentes. En este contexto, el solar maya, espacio doméstico manejado por mujeres, se convierte en un lugar central para la seguridad alimentaria y la resistencia comunitaria. En este sentido, la pregunta que guía esta investigación es: ¿cómo resisten las mujeres mayas de Yaxuná a los impactos climáticos mediante la agrobiodiversidad? Para tener un poquito de contexto, Yaxuná es una comunidad maya en el centro del estado de Yucatán. Es una comunidad de aproximadamente unos 780 habitantes que todavía conservan muy vivas sus tradiciones ancestrales mayas y sus saberes comunitarios. Están enclavadas en el centro del estado. Respecto al marco teórico, esta investigación parte de 3 ejes principales: la perspectiva de género y derechos humanos, que nos permite reconocer a las mujeres como sujetos de derechos frente al impacto diferenciado del cambio climático. Esto porque en cuanto al derecho de la soberanía alimentaria, que las mujeres son las encargadas de cuidarla y de ser las responsables de esta alimentación familiar y de la comunidad, y del derecho a un medio ambiente sano, adecuado para el desarrollo y bienestar. El otro eje es el territorio, este entendido no solo como un espacio físico, sino como un espacio de vida y de resistencia. Y el tercer eje es la agrobiodiversidad, que se mantiene en el solar maya y constituye una estrategia de soberanía alimentaria y de adaptación comunitaria. Como podemos ver en la imagen que está en esta diapositiva, Yaxuná está enclavado en el centro del estado de Yucatán. Es una pequeña comunidad maya. Lo más cercano es Pisté, que queda a 32 kilómetros. Está alejada y la comunidad todavía conserva mucho sus tradiciones ancestrales y milenarias de la cultura maya. Respecto a la metodología, el estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo basado en la teoría fundamentada y se aplicaron como técnicas la etnografía, las entrevistas a la profundidad y grupos de discusión. Se realizaron 13 entrevistas a mujeres de la comunidad y 2 grupos de discusión. Los sujetos de estudio son las mujeres de Yaxuná, Yucatán. Este diseño metodológico permitió escuchar directamente las voces de las mujeres sobre cómo enfrentan los impactos del cambio climático desde su vida cotidiana y qué percepciones tienen al respecto y qué estrategias de adaptación están utilizando para adaptarse a estos cambios. Entre los principales hallazgos de esta investigación se encontró que hay alteraciones en el calendario agrícola tradicional, que normalmente está basado desde hace miles de años ancestralmente por conocimientos y saberes mayas en las cabañuelas y en el temporal. Esto ya no resulta confiable. ¿Qué son las cabañuelas? Las cabañuelas es un sistema que han utilizado las comunidades rurales en el estado de Yucatán y probablemente en otros estados también, en el que es un sistema de observación al clima basado en los días del mes de enero. El equivalente, por ejemplo, el 1 de enero corresponde al mes de enero, el día 2 de enero corresponde al mes de febrero, el día 3 de enero corresponde al mes de marzo y así sucesivamente los primeros 12 días del mes. Los siguientes 12 días del mes, del día 3 y el día 24, es lo mismo, pero a la inversa. Por ejemplo, el día 13 corresponde al mes de diciembre, el día 14 corresponde al mes de noviembre y así hasta llegar al día 25. Del día 25 al día 30 son de a 2 meses por día y el día 31 son todos los meses de inicio, o sea, de 1 de la tarde a 12, de 1 de la mañana a 12 del día son los primeros 12 meses de enero a diciembre y luego de la 1 de la tarde a las 12 de la noche son de diciembre a enero.
Entonces, en este sistema de cabañuelas van anotando sus observaciones respecto al clima, si hay calor, si hay frío, si llueve, si está seco, las temperaturas, y con base en estas observaciones ellos establecían sus calendarios de siembra y cosecha. Con base en esto sabían más o menos qué mes iba a llover, a qué horas, qué días o qué meses iba a haber calor. Entonces, sobre esto ya sabían generalmente que aproximadamente estaban sembrando por ahí de abril para cosechar en julio, agosto, o sembraban en marzo, y así lo iban acomodando cada año. Esto viene siendo desde hace miles de años en las comunidades mayas, pero en años recientes se ha demostrado, ellos han percibido más bien, que no pueden llevar ya enteramente su calendario como estaban acostumbrados. Esto porque hay alteraciones en el clima, porque hay más sequías prolongadas y sobre todo lo que nos afecta más aquí en la península de Yucatán son las lluvias repentinas. Estas lluvias repentinas producen una pérdida de cultivos en el solar. ¿Por qué? Porque aquí en Yucatán, en la península de Yucatán, el suelo es tipo karst, es permeable, absorbe la lluvia, pero se han estado reportando de unos años para aquí que la lluvia cae muy fuerte, muy intensa, y no da tiempo al suelo de absorberla, de permearla, de filtrarla. Y esto genera inundaciones en terrenos donde antes no se inundaban. De hecho, existe un estudio reciente de este año de Marta Paola Rodríguez González y Ruth Cerezo Mota. En este estudio, ellas establecen un análisis de las precipitaciones extremas y de las oscilaciones del clima en la península de Yucatán en el periodo de 1980 al 2010. Y es precisamente lo que observan y lo que establecen en este estudio, que ha habido un incremento de lluvias repentinas y muy fuertes. Esto genera que se pierdan cultivos y que se inunden zonas que antes no eran inundables, y las técnicas que ellos estaban utilizando para para cultivar, pues ya no les funcionan. Esto y los aumentos de la temperatura, el calentamiento global, pues también generan que aparezcan cierto tipo de plagas y enfermedades en los animales que antes no habían, y que están teniendo que utilizar pues estrategias de adaptación y resiliencia para enfrentar estos cambios. Y en muy particular, en el 2024, en la comunidad de Yaxuná, ninguna sola milpa, donde ellos cultivan maíz y calabaza principalmente, dio cosecha. Esto ellos lo relacionan con un aumento de los tejones. Los tejones son estos animalitos que están muy acostumbrados a convivir con ellos, pero que reportan que en el año 2024 hubo muchísimos y salían, y obviamente pues consumían todo lo que procesaban y todo, bueno, procesaban, que cultivaban en las milpas, y esto ellos lo perciben como que fue por una escasez en el monte, en el alimento que ellos consumen en el monte. Por eso iban a atacar las milpas. Estos son los principales hallazgos que se encontraron en el transcurso de esta investigación. Para enfrentar estos cambios y estas adversidades, las mujeres han desarrollado diversas estrategias de resistencia. Primero, la diversificación de cultivos dentro del solar. ¿Qué es esto? Que van identificando qué tipos de cultivos son más resistentes al incremento de lluvia, de agua y a las sequías prolongadas. Otro es intercambio de semillas y alimentos entre familias. Entre ellos van intercambiando: a mí me funcionó esto, mira, este aguantó, te lo intercambio, y así van haciendo ellos sus tejidos comunitarios que generan redes de apoyo entre mujeres para enfrentar la crisis. Entre ellos mismos se van apoyando, y entre las estrategias que están implementando, y la adaptación de prácticas agrícolas de cuidado animal y cultivos. En este caso, por ejemplo, utilizan los que son los canchés, que es un sistema agrícola que es en alto, es el de la imagen de superior derecha. Pues cultivan en alto, de manera que cuando se inunda, pues ya no llega el agua, pero lo que están pues observando es que si llueve mucho, de todas maneras se lava.
Esta técnica se utiliza también maya ancestralmente, pero se utilizaba en comunidades mayas en zonas inundables, que siempre habían sido inundables, como las comunidades que estaban establecidas en la costa. Ahorita se están empezando a implementar en localidades de sitios que antes no eran inundables. Otra que utilizan las cubetas, siembran en cubetas o en contenedores, de manera que cuando empiece a llover, si llueve muy fuerte, corren y salen entre la comunidad, la familia, a levantar las cubetas y meterlas a la casa. Y de esta forma, pues ya no pierden todos sus cultivos. Así vemos que el solar no solo provee alimento, también es un espacio cultural y de continuidad de la vida comunitaria, entre que la comunidad en sí, pues fomentan esta preservación de sus saberes y sus tradiciones ancestrales. Y ya para terminar, a manera de reflexiones finales, podemos afirmar que el solar maya es un territorio de resistencia frente al cambio climático. Es también muy importante mencionar que estamos viendo que las comunidades que digamos que menos culpa tienen del cambio climático son las que están viendo más vulnerados y ya en una realidad sus derechos en cuanto a un medio ambiente sano y están sintiendo ya los efectos de lo que es un cambio climático global. Están teniendo que cambiar sus estructuras, cambiar sus tradiciones, cambiar sus saberes para adaptarse a los cambios que están viendo y observando y viviendo. Otro punto es que las mujeres son agentes centrales de la seguridad alimentaria y de la transmisión cultural. Las mujeres son las guardianas de las semillas, de la cultura, de la transmisión de saberes a las siguientes generaciones y de cómo manejan todo este sistema. Y que es urgente promover políticas públicas con un enfoque de género y clima que reconozcan estas resistencias y fortalezcan las estrategias comunitarias. Porque eso sí, a la hora de preguntarles si tenían algún apoyo gubernamental o institucional, en todos los casos mencionaban que no, que entre ellos mismos, entre la misma comunidad, no son percibidas las políticas públicas que pudiera haber, que en este caso son más enfocadas a la agroindustria o a productores, no a pequeños productores, a consumo, autoconsumo y menos al solar individual que de cada mujer en general. Y ya para cerrar, quiero terminar con esta idea. En Yaxuná, las mujeres resisten al cambio climático, cultivando no solo la tierra, sino también la memoria, la cultura y la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Esta ponencia forma parte de una investigación en curso sobre género, seguridad alimentaria, políticas públicas en contextos indígenas. Yo soy Cristina Yolanda Escalante Garma y trabajo en coautoría con el Dr. Javier Becerril. Les dejo nuestros datos de contacto a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, bienvenidos sean ustedes. Les presentamos la ponencia Manos que destilan, raíces que defienden, hidrolatos con sabor a lucha. En este trabajo participa José Martín Cano Martínez, su servidora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37 en el estado de Guanajuato, Benito Rodríguez Aros de la Universidad de Guanajuato y Daniela Yamile Díaz Romero de la Universidad Mexiquense. La defensa territorial siempre ha estado marcada, así como la sustentabilidad ambiental, ya que estas son los pilares para conservar el medio ambiente, requiriendo estrategias de protección y soberanía de los terrenos con innovación y creación de desarrollo local, regional y local. Esto se logra gracias a la dedicación de mujeres que impulsan a sus familias, como el caso que presentamos de Villa del Carbón en el Estado de México, que logran transformar las plantas nativas en hidrolatos y otros preparados naturales de interés medicinal y alimenticio, formando así la valoración social de la vegetación, su cuidado y su sustentabilidad en este planeta. Son un ejemplo entonces a seguir. Analizamos entonces la historia ancestral del cuidado del medio ambiente de la familia Robledo, que lleva 4 generaciones, liderada por mujeres centrados en el análisis de la 4ª generación.
en donde se fabrican los hidrolatos. En este momento, la cuarta generación es la que está trabajando el hidrolato. Considerados como un paisaje de la historia de México que forma el conocimiento ancestral y la etnobotánica, los hidrolatos están considerados dentro de la medicina tradicional mexicana, resurgiendo entonces así como un aliado estratégico para afrontar la década del envejecimiento saludable declarada por la OMS en el 2030. También nos apoyamos en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ya que formamos con esto la apropiación cultural y el empoderamiento comunitario de Villa del Carbón, siempre liderados por una mujer. El objetivo que presentamos a ustedes es que fortalecemos el conocimiento que poseen las mujeres de Villa del Carbón en el Estado de México y en específico de la familia Robledo, ya que este conocimiento está trascendiendo conciencias en la relación del conocimiento ancestral y sus impactos con los aristas, como puede ser los diferentes tipos de impacto. Entre ellos se encuentra el ambiental, el económico y el social. Nos enfocamos principalmente en el sanitario para los pacientes con cuidados paliativos de enfermedades crónico-degenerativas, geriátricas o terminales, ya que hemos demostrado que los hidrolatos son un excelente aliado para este tipo de padecimientos. Y si son cultivados de manera orgánica, tienen mayor impacto. La metodología que utilizamos se centra en una revisión documental en entrevistas a mujeres productoras y a testimonios de los usuarios que manifiestan cómo los hidrolatos les han ayudado a mejorar su calidad de vida, ya que por ser pacientes de cuidados paliativos no podrán gozar ya totalmente de una salud óptima, pero sí podrán tener una calidad de vida muy alta. Y entonces, ¿qué hemos obtenido con esta defensa que han hecho las mujeres de cuidar su patrimonio y sus raíces históricas? Entre los resultados entonces tenemos que se demuestra que los hidrolatos generan una sensación de relajación, ya que llegan a la neuroplasticidad. También dan armonía, calma y la sensación de paz activa que siempre tienen. ¿A través de qué? A través del olfato y el tacto, ya que aplicados directamente en el cuerpo puede ser preferentemente en las sienes y en las fosas nasales dan un efecto neurosensitivo, es decir, el cerebro se vuelve en calma y esto produce que tengan una mejor calidad de vida y salud. Ya que los neurotransmisores se van a un efecto sedante y son precursores del sueño y del descanso muscular. También ayuda al sistema musculoesquelético, logrando así, gracias al manejo holístico de la agrosilvicultura, un ecosistema sustentable local que permite hacer subproductos cuidando siempre el planeta. ¿Y esto quién lo lleva a cabo? Las mujeres. Concluimos con lo siguiente. Basados en la historiografía ambiental, fundamental para el bienestar tanto del ambiente individual y colectivo, tenemos que la familia Robledo, las mujeres de la familia Robledo se han incursionado en esta bella práctica. Y en la cuarta generación se han dedicado a que el aroma delicado de los hidrolatos se convierta en un testimonio vivo de su ardua labor desde conocimiento ancestral, siempre para ayudar a los demás. Siempre las mujeres de la familia Robledo lo han efectuado, ya que desde la primera generación cuidaba el patrimonio y cuidaba la tierra que le habían dado. En la segunda generación empezaron por el cuidado de las abejas. En la tercera generación empezaron con los plantíos y en la cuarta generación ahora se dedican a los hidrolatos. Esta cuarta generación entonces se ha transformado en el perfume de lucha por la vida y el territorio. Y así es, como una vez más. En México se han demostrado muchas batallas y esta es una que ha luchado
las mujeres de la familia Robledo. Por su atención, muchas gracias. Y el Agroturismo Robledo está a sus órdenes en Villa del Carbón y aquí está su contacto. Gracias a todos ustedes por haber visto esta ponencia. ¿Qué tal? Soy el maestro Pablo Antonio Chávez Zaragoza. Voy a presentar la ponencia titulada La habitabilidad en la comunidad wixárika del Ejido del Cerro de los Tigres en Tepic, la producción material y simbólica del espacio en la mesa de trabajo número 2, cuerpos, territorios y resistencias comunitarias de el 14º Coloquio de Género y Estudios Culturales. Este es el contenido de esta ponencia y de mi investigación, la cual se encuentra en proceso, pero está estructurada bajo un protocolo de investigación de las ciencias sociales, la cual se constituye con estos temas. De manera general, les cuento que es el planteamiento y justificación del problema, los objetivos, los ejes de investigación e hipótesis. El cuarto es el estado del arte, los marcos epistémicos y teóricos conceptuales, la metodología, justificación y relevancia, y hasta ahorita vamos en una propuesta de estructura temática constituida a partir de una aproximación empírica al caso de estudio. Se inicia con un planteamiento del problema acerca del contexto en general sobre la habitabilidad y del ejido del Cerro de los Tigres, el cual es una comunidad fundada hace 30 años por miembros de la comunidad wixárika provenientes de las que se consideran comunidades tradicionales en el estado de Jalisco hace 30 años y se ubica a 30 minutos del centro de la ciudad de Tepic. Estas son unas imágenes de la comunidad y pues bueno, la investigación pues plantea este cuestionamiento, esta pregunta general, la cual es cómo se configura la habitabilidad de los lugares sagrados en el ejido del Cerro de los Tigres de Tepic en términos materiales y simbólicos a partir de una identidad wixárika heterogénea, la cual articula elementos tradicionales y contemporáneos. Bueno, esto se puede entender a partir de ciertas preguntas específicas, pero básicamente pues lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la ponencia a partir de ciertos conceptos principales e ideas como la habitabilidad y el entender pues su identidad a partir pues de la tradición, de la costumbre, de lo que ellos llaman la talla yari, que es el camino, pues en estos nuevos contextos, digamos, contemporáneos. Aquí hay algo de la justificación y relevancia de esta investigación, el cual básicamente se sustenta en la necesidad de comprender estos nuevos procesos, estos nuevos fenómenos de apropiación del espacio y del hábitat y pues de las cuestiones, digamos, de las culturalidades. Y pues bueno, entendido en este contexto. Bien, entonces se plantea la siguiente hipótesis, la cual es que la identidad wixárika del ejido del Cerro de los Tigres en Tepic se configura continuamente a partir de la interacción entre las intenciones culturales de sus miembros y las condiciones estructurales del contexto actual. Estas dinámicas generan una identidad específica, heterogénea, compleja y situada, que se expresa en sus prácticas e interacciones socioespaciales. En medio de estas tensiones, la comunidad busca reproducir y resignificar su tradición de manera material y simbólica en estos territorios, en sus sitios sagrados y lugares como lo es el Caligüe. Aquí identificamos estos ejes de investigación que pudieran ser 3. El primero es entender el concepto de habitabilidad a partir de esta cualidad y de esta relación material y simbólica que se tiene como individuo, como grupo y con el espacio. En el segundo es pues entender su identidad desde lo tradicional, desde lo histórico, desde digamos la tradición wixárika, la talla yari.
en un tercer punto debemos de entender entonces cómo es el contexto estructural contemporáneo en el cual pues convergen estas cuestiones tradicionales, haciendo específico énfasis en las cuestiones socioespaciales. Y bueno, esto nos da como resultado pues esta identidad heterogénea y pues las maneras en las que habitan su comunidad y específicamente el espacio sagrado que es el Caligüey. El siguiente punto, el siguiente tema habla sobre el estado del arte y aquí pues vemos cuáles son los temas y cómo se han venido estudiando, los cuales son relacionados sobre la habitabilidad y su identidad. Son algunas aproximaciones hacia la habitabilidad en las cuales pues identificamos cierto apego a las cuestiones objetivas y materiales, sin embargo pues existen estas subjetividades. Respecto al pueblo wixárika, de igual manera, cómo se ha venido estudiando desde hace 500 años, pero pues existe una antropología clásica, ciertas vertientes entre lo tradicionalista y algunos más recientes, los cuales pues analizan estas nuevas identidades. Aquí igualmente quienes han estudiado a ciertos autores que han estudiado el pueblo wixárika, desde igual europeos de hace 500 años hasta autores pues locales. Respecto al marco epistémico es donde nos posicionamos, ¿no? En el entender desde ellos mismos, en decolonizar en el diálogo de saberes. Aquí hacemos un análisis conceptual sobre lo que es la habitabilidad, algunos conceptos relacionados como espacio y territorio, sobre la identidad y arraigo, y pues aquí se tiene que hacer un análisis de un concepto importante de Bourdieu, que es el hábitus, para entender estas cuestiones de la estructura estructurante y digamos esta agencia que tiene el individuo ante estas presiones sistémicas. Algunos autores sobre el concepto de habitabilidad y es muy importante resaltar el concepto del buen vivir, ¿no? Que tiene que ver con todas epistemologías del sur. Aquí está resumido nuestro concepto de habitabilidad, que rescatamos básicamente estas nociones pragmáticas y simbólicas, ¿no? Y que es un proceso, no es una relación. Asimismo, pues así analizamos cómo ha sido la identidad esta tradicional wixárika, la histórica, este grupo, digamos, como una etnia relacionada a su cosmovisión, ¿no? Sobre sus deidades, sobre la familia, sobre sus mitos, sobre sus comunidades principales, las cabeceras, su estructura social, su espacialidad. Aquí vemos unas imágenes, ¿no? de su territorio sagrado de algunas comunidades. Y bueno, me voy a ir más rápido para ir cerrando, pero pues este es el análisis que aún llevamos identificando a partir de ciertos autores, este modo de expansión que otros autores dirán reapropiación, pero es muy importante también analizar esta cuestión socioespacial sobre su Caligüey, sobre su Tuquipa y sus centros ceremoniales, lo que es el Tuqui, el Ririki, y más bien estas digamos teorías acerca de lo que son sus patrones y de cómo ciertos autores pues relacionan este ecosistema cosmológico, esta territorialidad, como lo es Medina. También Paul Liefman es otro autor que analiza la territorialidad, ¿no? Y todas estas relaciones del espacio. Y pues bueno, aquí analizamos justamente todo esto hasta pues también hacer un análisis del contexto estructural, ¿no? De cómo convergen ahora estas cuestiones históricas con una hegemonía
la cual se caracteriza por cuestiones de globales, con lógicas consumistas de la mercantilización de la vida, y pues en todas sus formas de vida, que las cuales incluye pues, los fenómenos de la habitabilidad y del territorio. Y bueno, aquí nos preguntamos sobre ciertas resistencias y alteridades que les he venido mencionando sobre pues los enfoques desde las decolonialidades, epistemologías del sur, los nuevos movimientos sociales. Y pues bueno, aquí ya para cerrar entonces, pues se entiende que hay una influencia mutua, pero hay pues desigualdad en esas interacciones, hay conceptos como heterogeneidad, hibridación, los cuales pues van generando cuestiones de desterritorialización o deslocalización. Sin embargo, no como dicen ciertos autores como Gilberto Jiménez, pues la identidad se reconfigura, ¿no? Es una reconfiguración constante y no significa, como dice Navarrete, ser indígena aferrarse al pasado, sino pues esta es la capacidad de adaptación, ¿no? Es algo importante que se menciona y que me parece que está presente en esta comunidad en la cual ya llevamos 3 años trabajando, en las cuales pues se entiende que no ha sido estática, no, sino que buscan subsistir, sobrevivir con los recursos que tienen a mano y pues con sus intenciones, ¿no? Lo que es sus ambiciones. Y pues bueno, existen estos cambios de valores y expectativas. Sin embargo, pues bueno, hay ciertos fenómenos y como conclusión, ¿no? Pudiéramos decir que pues se conservan ciertos saberes transmitidos generacionalmente, pero pues los han sabido adaptar, reinterpretarse, ¿no? A partir de esta influencia mestiza, pues se habla de que la identidad de estas nuevas comunidades es heterogénea, pero resiste. Y pues busca pues integrar, ¿no? Ellos mismos han dicho, no todo lo nuevo es malo, ni todo lo antiguo es bueno, ¿no? O sea, saben identificar estas adaptaciones y pues bueno, es muy diverso, es muy complejo estas nuevas comunidades. Aquí para concluir, pues les presento algo de la metodología a la cual estamos siguiendo para validar estas hipótesis y en general también concluimos con esto que les decía que son algunos ya de los temas que se van dibujando en esta investigación, en los cuales pues vamos a evidenciar estas cuestiones que les menciono sobre la identidad, ¿verdad? Y pues bueno, así concluimos esta investigación. Creo que como conclusiones, digamos como primeras conclusiones o como conclusiones a medias, pudiéramos pues mencionar esta cuestión, ¿no? Que existe cierta resistencia, como dicen, existen porque resisten, pero a pesar de ciertas visiones, ¿no? Que los quieren ver como estas comunidades estáticas, pues han sido muy dinámicas, han sabido adaptarse, también entendiéndose en estos contextos de una influencia de estas lógicas neoliberales y de tal, políticas y todo, ellos han sabido, pues, digamos, permanecer, ¿no? Y cabe mencionar, para finalizar, pues el papel de las mujeres en esta comunidad en el ejido del Cerro de los Tigres, donde, digamos, la gobernadora tradicional, pues es una mujer la cual ha estado al frente de esta comunidad desde hace 3 años y pues bueno, han sido pieza clave, indispensable y punta de lanza para estos nuevos cambios y adaptaciones que ha tenido la comunidad del ejido del Cerro de los Tigres. Y pues bueno, yo me despido y
pues bueno, les agradezco su atención y les mando un afectuoso saludo. Gracias. Hola a quienes nos acompañan. Es un gran honor para mí, Lexi Medina, participar en este coloquio de género y estudios culturales y ser parte de la Mesa 2, Cuerpos, Territorios y Resistencias Comunitarias. Quiero agradecer especialmente a la doctora Mariana Betsabet Pelayo, quien dirige y acompaña esta investigación. Hoy quiero hablar de una frontera invisible, pero que es real, entre la pensión y la no pensión. En las comunidades rurales de México, las mujeres sostienen la vida a través de las maternidades, y estas atravesadas por la pobreza, la ausencia estatal y mandatos patriarcales. Lo que en la ley aparece como derecho, en la práctica se convierte en un privilegio que pocas logran alcanzar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la ponencia entre la pensión y la no pensión, feminismo, violencia, maternidades rurales y biopolítica. El objetivo general es analizar el acceso a la pensión alimenticia en la ruralidad desde marcos críticos como lo sería la criminología feminista, la necropolítica y la biopolítica. Nos interesa principalmente identificar las barreras estructurales e institucionales, así como visibilizar cómo se viven las maternidades rurales y sus resistencias frente a todo este acontecimiento, para poder finalmente proponer alternativas y políticas públicas con perspectiva de género que logren responder cómo se vive la tensión entre la pensión y la no pensión en las maternidades rurales de México. ¿Y qué revela este fenómeno sobre las violencias estructurales, institucionales y patriarcales que atraviesan a las mujeres? Y bueno, bajo este contexto, planteamos que en contextos rurales la pensión alimenticia, más que un derecho garantizado, se convierte en un dispositivo de control patriarcal y estatal. Las madres y sus hijos no acceden porque no lo merezcan, sino porque la falta de acceso es estructural. Y además hay un contexto que rodea y que llega a violentar o que llega a alejar a estas mujeres de que puedan acceder o que conozcan que existe lo que sería el acceso a la pensión alimenticia, por lo cual forma parte de un despojo y una precarización que revictimiza no solamente a las infancias, sino también a las mujeres. Entendiendo y adentrándonos un poquito al tema, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pensión alimenticia se entiende como aquel derecho que es derivado del parentesco, sea consanguíneo o no sea consanguíneo, con la finalidad de cubrir necesidades como la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud y la educación. Este además se fija por convenio o sentencia según la capacidad del deudor, la necesidad del acreedor, y además especifica que el monto mínimo que debe brindarse es del 15% del salario del deudor por hija o por hijo, lo cual, si lo llevamos a un contexto en la vida real, sabemos que muchas veces las mujeres que sostenemos la vida de una hija o de un hijo no nos basamos en porcentajes de salario para que éstas o estos subsistan. Y bueno, cabe resaltar que en México 27.4 millones de personas viven en zonas rurales y la mitad de ellas son mujeres. Las mujeres entonces rurales constituyen casi una cuarta parte de la población femenina en México, esto para 2020. Asimismo, el porcentaje de mujeres que habitan zonas rurales y se encuentran fuera del mercado laboral, pues también es alto, porque solamente 8 de cada 10 mujeres no se encuentran con un trabajo, mientras que 3 de cada 10 hombres se encuentran económicamente activos. Esto es enfrentar además violencia simbólica y exclusión en la toma de decisiones dentro de los espacios que ellas se encuentran, así como estar limitadas al acceso a tierras o a recursos. En estas condiciones, pues la pensión alimenticia no es un extra o no sería un privilegio al cual se debería de acceder no más porque sí, sino que contar con este tipo de derecho y este acceso pues tendría que garantizar que es un sostén vital. Su ausencia, en este caso, entonces va a empujar a las mujeres a
que las maternidades se vuelvan sacrificadas. Y ya no los mencionaba Marcela Lagarde, las mujeres cargando solas con la supervivencia y la sobrevivencia de sus hijos. Cabe resaltar que solo el 39.6% de los divorcios judiciales incluyen una asignación a pensión alimenticia, de acuerdo con el INEGI en 2023, lo cual nos lleva a entender que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión. Imaginando y contrastando estas estadísticas que son rescatadas de las zonas urbanas, ¿cómo estarán entonces las zonas rurales? Que también eso es otra barrera a la cual nos enfrentamos a la hora de obtener o sustraer cierta información de estas comunidades, de estos espacios y sobre todo de estas mujeres, porque entonces si en la urbanidad hay precarización, hay muchas barreras para acceder a, tendríamos que suponer entonces o hacer hipótesis de que quizás las mujeres en la ruralidad todavía están en otra desventaja. El 60% de las mujeres rurales, como ya había mencionado anteriormente, pero ya esa es una cifra más actual, pues activas están sin un pago y sin seguridad social, ¿no? Lo cual también las vuelve más precarias. Las mujeres, además, se sabe que realizan el 71.5% del trabajo no remunerado, es decir, se dedican al cuidado del hogar o se dedican a los cuidados y no tiene ninguna remuneración. Y entonces si lo contrastamos con el 15% que el deudor alimenticio debe de brindar para su hija o su hijo, pues vemos que aquí hay una inequidad frente a estos porcentajes. Además, esto es muy clave porque entonces aquí es donde entran los marcos teóricos o los conceptos claves que buscamos resaltar para poder comprender todo este entramado, que justamente es el de la criminología feminista apoyado de Carol Smart, en el cual pues vemos o tratamos de analizar cómo el derecho funciona como un reproductor muchas veces de inequidades y de violencias de género, incluyendo la violencia simbólica o institucional que se pueda vivir. El derecho no es neutral en este sentido. También, de acuerdo con la biopolítica, rescatando también a Expósito, pues vamos a entender que el Estado regula la vida de las mujeres y de sus hijos mediante la omisión, la gestión del abandono y el control de los cuerpos a través de las instituciones. Retomando un poco también la parte de la necropolítica, vamos a encontrar a Achille Mbembe, en el cual buscamos entender a través de su postura que el Estado decide qué vidas merecen sostén y cuáles son las descartables. En este sentido de la pensión alimenticia, pues el Estado decide qué madres van a acceder a este derecho de sus hijas o de sus hijos. Y bueno, tomando en cuenta la interseccionalidad propuesta también por Kimberly Crenshaw, la vulnerabilidad se agrava entonces al cruzar el tema del género, el tema de clase, el tema de ruralidad, el tema de la etnia, resultando en una precariedad diferencial y en un contexto totalmente distinto a un lente que quizás se puede analizar en la urbanidad. Y bueno, dentro de todo este entramado de la pensión alimenticia se da un fenómeno que también ocurre, que es la violencia vicaria, que es un concepto propuesto por Sonia Vaccaro, en el cual dentro de toda su postura, pues ella dice que el abandono económico también es una forma de castigo y control sobre la mujer, ejecutado a través de la vulneración de las infancias. En este sentido, estamos frente a un panorama y realidades de maternidades rurales donde, y se sabe y se conoce que realizan dobles o triples jornadas, es decir, hay un trabajo productivo agrícola, sea propio para alguien más cuidados no remunerados, más un trabajo de gestión de supervivencia. También encontramos que pues si tienen este tipo de barreras, los obstáculos de acceso a justicia pues van a ser también abismales, como las distancias geográficas, altos costos de traslado, la abogacía, la burocracia lenta y la revictimización. Cabe resaltar que en el portal del Gobierno de México comenta
que el trámite para el acceso a la pensión alimenticia es totalmente gratuito. Pero si nos situamos a la realidad o a los contextos, sabemos que no es así, porque para eso tienes que conseguir desde copias, información del deudor alimenticio, tienes que guardar tickets de los gastos que tú realizas, lo cual se vuelve una tramitología muy pesada para quienes lo estamos realizando, quienes lo llevábamos a cabo, y además muchas veces las abogadas o los abogados que son de oficio por parte del Estado muchas veces carecen de la perspectiva de género, lo cual lleva a violentar nuevamente a quienes buscan y buscamos acceder a este derecho para nuestras crías. También podemos entender que hay un mandato de maternidad que necesita ser analizado porque existe una fuerte obligación, como ya lo decía Adriana Rich, sobre el ser la madre que debe de sacrificarse, ¿no? Que debe de cumplir con este papel para poder ser esta madre dedicada, amorosa y que no importa cuánto estemos sufriendo, pero siempre la maternidad debemos de sacarla adelante. Y también en el contexto mexicano, pues nos encontramos que existe un alto índice de paternidades pues ausentes. Y esto lo podemos ver con las estadísticas ya mencionadas. En este sentido, pues vamos a entender que la no pensión forma parte de una violencia estructural e institucional activa, no como una simple omisión o ineficiencia. Bajo este lente, la negación del derecho va a operar como la administración de la vida, a la cual te retiro o te pongo un sostén que para ti significa sobrevivir dentro de un contexto. También la gestión del abandono entonces se convierte en una técnica de poder estatal porque, como les mencionaba, entonces el Estado también regula qué mujeres son las que acceden a este derecho, cómo, cuándo y dónde. Porque si incluso en el contexto aquí en Tepic Nayarit, las mujeres tenemos muchas barreras para poder acceder, mujeres que se encuentran en el Nayar, en Guajicori, en Compostela, en Tecuala, se enfrentan a más barreras que les imposibilita o que les limita o que todavía es triplemente de pesado el poder acceder a este derecho. Y bueno, como ya había mencionado, pues el abandono económico forma parte de una manera de castigo y control sobre la mujer y esto también vulnera las infancias. Frente a estas violencias, pues las mujeres rurales siguen resistiendo, ¿no? Porque quizás por aquí a ellas no les pasa el hecho del tema de la pensión alimenticia como tal, ¿no? Sino que buscan sobrevivir y supervivir a esos contextos de los cuales ellas se encuentran. Y como ya nos los decía Lorena Capnal, ¿no? Nos recuerda que el cuerpo y el territorio son espacios de lucha. Entonces, las mujeres de repente tejemos redes comunitarias de apoyo, crean acompañamientos o buscan autonomía económica. Pero aquí lo interesante, pues, es justamente rescatar qué está pasando con las mujeres en la ruralidad, cómo es que ellas están sobrellevando todo este tema y todo este entramado, porque entonces nos obliga a mirar con nuevas, ahora sí que con nuevas perspectivas para poder fortalecer lo que es el tema de la pensión alimenticia, porque al final del día es garantizarle no violencia, es garantizarles que no debería de ser un privilegio, sino un derecho que se debe de garantizar. En este sentido, pues surge una justicia feminista, interseccional y territorial que tome en cuenta las realidades rurales. Recordando que la pensión alimenticia es un derecho, no un privilegio, y negarla es violencia. Muchas gracias.